Ancha monasqa wayqipanikuna, kunan kuti rimarisun sonqonchis ukumanta pacha. Todos somos individuos únicos, irreemplazables, y hasta nos ponemos hermosos y hermosas cuando nos echamos una sonrisa o una risa espléndida. Pero a la vez, todos somos seres sociales, relacionales. Nacemos y morimos en una sociedad. Pertenecemos a una cultura. Es bueno, es normal ser un individuo. El problema es cuando nos convertimos en individualistas, que es algo, diríamos, que degrada al individuo y a la persona. Recuerdo cuando le preguntaron a la señora Susana Higuchi sobre su ex esposo, ¿no? Como decir, ¿cómo podría definirlo? Y ella dijo, Alberto, Alberto, Alberto. O sea que él era, como decir, el centro de todo, con un gran egoísmo, y lo demás, al parecer, según su esposa, no le importaba tanto. Se trata de tener la sabiduría de cómo combinar lo individual, lo personal, con lo social, con lo comunitario, con lo público, con el bien común. Se trata de cómo solucionar la normal tensión entre lo individual y lo comunitario, porque es una tensión. Si vemos la historia, vamos a encontrar que los diversos sistemas, léase esclavismo, feudalismo, absolutismo de los reyes europeos, el capitalismo, que ya lleva varios siglos, con su última manifestación que se llama neoliberalismo, según el cual se descarta a las personas que no producen o que son pobres y irrelevantes. Todo este grupo de estamentos u organizaciones de la sociedad constituyen el reino del egoísmo. Yo, mi plata, mis ganancias, mis intereses, lo demás no me importa. Y cuando aparece el socialismo, también encontramos algunas características del socialismo real, el que se ha vivido principalmente en Europa. Este sistema tomó algunas medidas comunitarias, por ejemplo, frente a la salud, a la educación, pero arrasó con la libertad de los ciudadanos y lo hizo abiertamente. El Estado se impone a los individuos y en la cúpula del Estado está un grupo de dirigentes y de personas privilegiadas aún en lo económico. El hecho de que el socialismo real se haya manifestado así no significa que el capitalismo es mejor. El capitalismo, por ejemplo, arrasa también con la libertad de las personas, pero de una manera camuflada. Piénsese, por ejemplo, en la televisión. Los analistas llaman a una cierta televisión mayoritaria televisión basura, porque a través de novelas, de juegos que se ponen, tantas cosas que se inventan, ¿no? Usando la farándula, todo, distraen de tal manera a la población que evitan que piense, que sea crítica. Esa es una manera de quitar la libertad. Entonces, como humanos, tenemos una gran tarea de buscar, de encontrar, de producir, de hacer un sistema económico, social,
político que a la vez que privilegia lo personal, porque la persona humana es fundamental, a la vez que privilegia lo personal, también privilegie lo social y comunitario. La sociedad en la que vivimos es una sociedad que se ha ido más a lo individual y que ha dejado el bien común como cosa de locos, como cosa de gente ilusa, no como tarea que debemos realizar como humanos. El catedrático Víctor Vich, peruano por cierto, que enseña en la Universidad Católica del Perú, habla en un artículo suyo sobre el deterioro, algo que se va malogrando, deterioro político, económico y también cultural. Y cuando habla del deterioro político, dice pues que hay un deterioro de la clase política en el Perú, corruptos que se hacen políticos, que son denunciados y siguen siendo políticos, que no tienen preparación. El deterioro de los partidos políticos, que ya no son tales, sino se convierten en vientres de alquiler, ofreciéndose al mejor postor. Entra el que paga. Además, económicamente ese deterioro se nota en que el Estado es capturado por lobbies empresariales que escogen su partido político. Y en ese sentido también el narcotráfico busca sus partidos políticos. Un modelo que en 30 años de bonanza se ha desentendido de lo público, acota Víctor Vich, el modelo que ahorita rige en el Perú. Ha habido una bonanza, pero se ha desentendido de lo público. Lo ha deteriorado, lo ha denigrado, lo ha privatizado y precarizado. Y continúa, el país en 30 años de gran economía, como se dice, no ha avanzado. La vida en el Perú se ha degradado. Y encontramos pues por los suelos el sistema de salud, el sistema de educación. Y cuando llegó la pandemia, eso se hizo más notorio, más trágico, más fatal. Acuérdense que cuando empezó la pandemia, ahora estamos en la 4ª ola, cuando empezó la pandemia, solo había 100 camas UCI en todo el Perú. No estábamos ni estamos preparados. Y junto a esa enfermedad, diríamos, de falta de previsión, vino la otra enfermedad más grave, que es la corrupción. La corrupción nos terminó de matar. Subió de precio todo lo que podía salvarnos, ejemplo, los remedios, el oxígeno. Se enriquecieron algunos con la muerte, en este caso, de los más pobres. Farmacias, clínicas, doctores mal nacidos y mal criados y mal formados, porque pueden ser lumbreras, pero si la plata es lo único que mueve sus vidas, pierden su humanidad. Esto nos da a entender que el neoliberalismo ha fracasado realmente. El Papa Francisco lo ha dicho muchas veces. Es un sistema que mata. Y entonces uno se pregunta, ¿qué hacer? ¿Cómo solucionar esta crisis que nos agobia?
Hay 3 puntos. Hay una crisis de representación. Evitar que los partidos sean vientres de alquiler. Ahorita hay 14 partidos en el Congreso. Eduardo Dargen dice, nuestra gran tragedia es la fragmentación permanente, listas sin filtros, hechas en forma corrupta, el clientelismo. La crisis institucional y constitucional. Se necesita poner claras reglas de juego, para que haya estabilidad política, que no se vaque por cualquier cosa o que no se cierre el Congreso por cualquier cosa. La nueva Constitución es necesaria, todavía no sabemos cuándo será, pero es necesaria. En tercer lugar, la crisis de honradez. Hay una corrupción pandémica. El Congreso y el Ejecutivo en muchos aspectos son un antro de corrupción. Esta es una grave enfermedad. Pero junto a ello está la corrupción de la misma población. Un pueblo corrupto elige autoridades corruptas. Y si esto no cambia, dice Víctor Vich, las elecciones seguirán siendo un ritual patético en las cuales gana el peor candidato. Como pueblo tenemos que formarnos, tenemos que cultivarnos, tenemos que leer, que conversar sobre lo que pasa entre nosotros, en el país, en el mundo, entender y sentir que la política es un servicio y aquí los jóvenes tienen una gran responsabilidad. Yo creo en la juventud y aprendo de la juventud. Quiero al final saludar a la hermandad del Cerrito Poclacasi, con quienes hemos celebrado la misa hace poco, el día de San Juan. Un ánimo para que en medio también de la devoción no se quede todo privatizado en un rezo, sino que se vaya a descubrir el sentido social de la fe. Y con esto, amigas y amigos, les digo, Jamo Semana Kama, Hiki Sin Kama.